Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas y a las participantes que tenemos hoy en esta mesa de educación y tecnologías. Y bueno, yo soy Luz Castro, doctora en informática. Actualmente soy docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de A Coruña y fui directora durante 20 años del Departamento de Multimedia de Imagine Software, especializado en el desarrollo de aplicaciones educativas y videojuegos aplicados. Voy a moderar esta mesa en la que me acompañan Carmen Fernández Morante, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, Conchi Fernández Munín, que es asesora TIC del CAFI, y Carmela Salguero, que es profesora de Vermislab. Pero bueno, quiero que ellas se presenten también y se presenten ellas mismas y hagan una pequeña introducción de su experiencia o de sus proyectos, un poco lo que quieran compartir con nosotras. Y no sé, podemos empezar por Carmen, por ejemplo. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme en esta ocasión y sobre todo por tener la oportunidad de compartir con estas tres mujeres también del ámbito de las tecnologías, pues con trayectorias tan diferentes y tan complementarias. Yo voy a presentarme muy brevemente como profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctora también en Ciencias de la Educación y especializada precisamente en el ámbito de la tecnología educativa, que es el área de conocimiento en la que investigamos y desarrollamos propuestas metodológicas y de innovación de cómo aplicar las distintas tecnologías a mejorar los procesos de enseñanza, de formación, cuando no se trata de enseñanza obligatoria, y a diseñar escenarios flexibles con tecnologías y contenidos digitales. Además, tengo ahora mismo la responsabilidad de dirigir la Facultad de Educación de Santiago y también pues, soy miembro del Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Santiago, que pues, tiene una trayectoria ya de más de 15 años de trabajo en estos ámbitos, ¿no? Fundamentalmente, diseñar soluciones tecnológicas para resolver problemas educativos de distinto tipo, pues proyectos que nos han llevado a trabajar con pacientes hospitalizados, nos han llevado a trabajar con las escuelas rurales, con entornos de nube que podrían solucionar determinadas situaciones, nos ha llevado a trabajar también con todo tipo de profesorado y escuelas desde infantil hasta la universidad, y ahora mismo nos tiene embarcados en proyectos como el proyecto ATS STEM, pues el uso de las tecnologías y fundamentalmente las tecnologías digitales para la evaluación y el seguimiento de procesos, en trabajo en actividades interdisciplinares, proyectos como EKT, que es un proyecto en el que estamos desarrollando un entorno tecnológico inteligente para la gestión de las prácticas de los futuros profesores y que esperamos que pueda servir también para un proceso de inducción, o proyectos como, por ejemplo, School 21, en el que trabajamos pues, con la implementación de una tecnología como es la radio, ya en formato digital, para desarrollar competencias y habilidades transversales en el alumnado de secundaria obligatoria. No voy a extenderme más, luego hablaremos un poco más en detalle y yo creo que con eso es suficiente. Gracias, Carmen. Pues seguimos con la presentación de Conchi. Conchi Fernández. Hola, buenos días. Gracias, Luz, por esta calidad. Bienvenida. Es un placer estar aquí con todas vosotras. Realmente es un lujo de mesa el poder participar ahora en esta Maker Faire. Y yo soy docente de tecnología en secundaria y el bachillerato en un instituto de A Coruña. Lo que pasa que actualmente estoy desarrollando una etapa profesional como asesora de formación aquí en CAFI Galicia, en el Centro Autonómico de Formación e Innovación. Y aunque tengo un pasado muy TIC, por supuesto que no reniego de él en ningún momento, ahora estoy en otro puesto que es aula en el espacio
ahora donde me encuentro, de innovación y transformación educativa, donde en este momento con el COVID y la pandemia lo que estamos intentando es evolucionar hacia un sistema mixto de formación del profesorado y transformar el plan de formación que teníamos pensado más en un entorno presencial, como puede ser el Maker, ¿no? De poder compartir, hablar, manejar en un entorno mixto donde el profe pueda seguir trabajando, formándose, pero a la vez sea un entorno de trabajo seguro. Y pues nada más, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y acabamos con la presentación de Carmela Salguero. Muchas gracias, Luz. Bueno, pues yo soy Carmela, soy licenciada en Pedagogía y reconvertida en Maker. Un día descubrí el mundo de la programación y eso me llevó a enamorarme, ¿no?, de ese ámbito. Después vi mi primera impresora 3D, aluciné y tuve que hacerme con una, montarla, que se me saltaran los plomos de casa y aprender así en base a un montón de errores, ¿no? Y a lo que me dedico ahora principalmente es a la formación, ¿no?, tanto de niños y niñas como de docentes, en el ámbito también de las empresas, pues formación de nuevas tecnologías, innovación, creatividad y un poco pues animar a la gente a introducirse en este mundo maker, no solo por la parte tecnológica, sino también sobre todo por esa parte creativa y de colaboración, ¿no?, que existe en él. Y un poco así un resumen de mi historia. Genial, pues bueno, un poco el objetivo de esta mesa es que reflexionemos sobre las posibilidades que brinda la tecnología en el sector educativo y también pues comentar casos de éxito y fracaso de integración tecnológica en los que podemos haber participado o que hemos estudiado, hemos visto, etc. Entonces, por ejemplo, Carmen en su presentación ya comentaba algunos de los proyectos en los que ha intervenido y no sé si a lo mejor puedes empezar tú a hablar sobre algún caso de éxito de integración de la tecnología en la educación. Bueno, voy a intentar hacer entradas breves para que todas pueda ser más dinámico esto, ¿no? Yo creo que una idea clara que es que la tecnología en sí misma no produce innovaciones en el aula ni produce mejoras y creo que es un elemento fundamental. Por tanto, cualquier caso de éxito tiene que apoyarse en una propuesta de uso tecnológico en base a un objetivo pedagógico, es decir, o un problema que yo tenga. Las escuelas rurales, como nos pasó con Rural School Cloud, un proyecto europeo coordinado por el CESGA, en el que tuvimos la oportunidad de participar como expertos metodológicos, pues el problema fundamental era la difícil conectividad del contexto rural galego, la movilidad del profesorado de las escuelas rurales que atienden a varios centros, o una misma CRA tiene distintas unidades y, por ejemplo, las necesidades de colaboración, de trabajo a distancia, incluso en contextos en los que las escuelas muchas veces quedan aisladas por temas climáticos, la posibilidad de facilitar la continuidad del aprendizaje, ¿no? Yo creo que Rural School Cloud puede ser un ejemplo de un buen enfoque de la tecnología al servicio de una propuesta educativa. Ante esta situación, pues nos encontrábamos profesores que iban con su lápiz de memoria en el coche de un centro a otro porque no había conectividad suficiente para compartir recursos, pues uno de los primeros problemas que se planteaba era tener tecnologías que permitieran conectarse y colaborar, pero trabajando con un ancho de banda muy, muy débil. Con lo cual la solución en ese caso pues fue un entorno de trabajo basado en la nube, en la cloud, ¿no?, en el sistema cloud como tecnología, que incorporara ya todos los recursos que necesitaran los profesores, las familias y los alumnos para trabajar. Pues desde un sistema de videoconferencia que trabajara con anchos de banda más bajos, hasta un sistema de repositorio de contenidos digitales que permitiera enlazar a contenidos hechos por los profesores, actividades o a contenidos que podían estar en repositorios como el nuestro, el institucional Avalar, hasta luego una serie de herramientas también que permitieran pues crear cosas y hacer cosas sin necesidad de disponer de ello en cada uno de los equipos. Pues herramientas como procesadores de texto en la nube, editores de imagen, de vídeo, etcétera, ¿no? Bueno, pues este proyecto permitió desarrollar
un sistema basado en la nube de gran utilidad para, por ejemplo, las escuelas rurales en infantil y primaria por su propia interfaz, que permitió pues, responder a varios objetivos. Primero, la necesidad de conectividad y conexión entre el profesorado. Segundo, la necesidad de conexión y feedback constante a los alumnos y a las familias. Y tercero, garantizar la continuidad y sobre todo también la familiarización de nuestros escolares con la tecnología, el desarrollo de competencias tecnológicas. Creo que, por ejemplo, ese entorno de nube que estuvo disponible en las escuelas rurales de Galicia, hoy en día hubiera solucionado muchos problemas de los que hemos tenido durante la pandemia. Pues muy interesante, porque muchas veces creemos que la base ya la tenemos, ¿no? Que a lo mejor podemos desarrollar sistemas sobre una conexión que, como tenemos en las ciudades, pensamos que está en todas partes, y eso no es así, ¿no? Y necesitamos a lo mejor dar un paso más atrás para poder desarrollar aplicaciones. Me parece muy interesante y supongo que coincidiremos en que la tecnología debe de ser una herramienta para la consecución de un fin, ¿no? Que no podemos integrar la tecnología en la educación simplemente por meter tecnología, ¿no? Que tiene que cumplir un objetivo. Y bueno, Conchi, no sé si nos quieres contar algún caso o a lo mejor lo que estáis haciendo ahora para el cambio de la transformación de la formación docente. Claro, yo, por ejemplo, llevando al plano Maker lo que estamos comentando, pues yo comparo la tecnología cuando... Uy, no sé, alguna cosa por ahí. Comparo la tecnología cuando nosotros estamos soldando una pieza. Entonces, necesitamos los conocimientos, eso sí, necesitamos la pedagogía y la metodología, pero cuando queremos soldar no nos llegan las dos manos, necesitamos un apoyo, que es lo que le llamamos el tercer brazo. Entonces, la tecnología es ese tercer brazo que nos posibilita la conexión en estos dos grandes mundos. Cuando hablamos también de productos tecnológicos y decíamos si es el fin o el medio, la verdad es que la tecnología lo que hace es cubrir una necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en este entorno que vivimos ahora mismo de una enseñanza mixta, realmente los entornos virtuales activos es lo que nos están facilitando que el profesorado se incorpore a esta formación y que luego lo traslade a los centros. Entonces, es súper importante tener unas herramientas que nos garanticen el entorno virtual activo con una comunicación dentro síncrona y asíncrona y la posibilidad de formar grupos de trabajos colaborativos en espacios virtuales. Nosotros ahora estábamos trabajando también en transformación de espacios físicos, pero en la pandemia es muy complicado llevar adelante pues, una transformación de espacios en este tipo de proyectos Erasmus. Entonces nos hemos pasado todo a la colaboración en el plano virtual, a implementar videoconferencias, a implementar herramientas de comunicación, porque la tecnología la tenemos, la información la tenemos y ahora lo que tenemos que potenciar es la comunicación entre los equipos de trabajo. Entonces, una buena coordinación, una buena selección de herramientas para esas comunicaciones y llevar adelante los proyectos que tenemos ahora. Sí, la Bien. verdad. Sí, te iba a dar paso, Carmela. Sí, yo estoy muy de acuerdo, la verdad, en que tecnología sin pedagogía coge telarañas. Eso es así, ¿no? Es muy importante que vaya acompañado de una didáctica, de un proyecto, de un fin, de para qué la vamos a utilizar, ¿no? Y para eso, evidentemente, hace falta mucha formación, mucho acompañamiento. Muchos de los docentes que están ahora dando clase son docentes que tienen que manejar tecnologías que no existían cuando ellos se formaron en su momento o con las que no están familiarizados o familiarizadas y es muy importante que eso, recibir esa formación y después también un acompañamiento, un asesoramiento, ¿no? Y lo que decía Conchi, de un sitio en el que se puedan comunicar entre ellos, trabajar en equipo, hacer comunidad, yo es de las cosas que en estos años que tengo de experiencia, ¿no?
Parece que está teniendo problemas, ¿no?, Sí, de comunicación, ¿no? sí, os iba a preguntar porque yo ya la he visto congelada, no sé Unos si... Sí, Sí, ¿no? Sí, ejemplos sí, sí, sí. Probablemente, Carmela, si quitamos la imagen, sí, mejoras el ancho, sí. Pues la verdad es que creo que coincidimos todas, ¿no?, que la tecnología por sí sola no aporta nada, es un aporte muy efímero que tiene que estar muy acompañada con eso, una metodología, una pedagogía, una forma, ¿no?, de hacerles llegar todos esos contenidos con los que estamos trabajando. Porque la Sí, metodología, sí, 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 y yo creo que es que muchas veces ahora sí. los ahora. fracasos, ahora sí, Carmela, Perdona, es que a veces estas cousas da Eh, tecnoloxía wifi ya, xa sabemos. Non sei onde me quedei exactamente, onde me cortei. estabas en... ah, estabas diciendo que la pedagogía, la tecnología y la sí, pedagogía tenían que ir de la mano. Sí. Sí. sí, por ahí. Sí, sí, o sea, totalmente, non creo que esa é a cara, a ver, un pouco que falaba, que creo que sí que se me escoitou o tema da formación, a colaboración, un asesoramento, perdona que me pasera al gallego, un asesoramiento, ¿no?, a eses docentes que tienen que implementarlo ahora. E ahora con todo lo de las plataformas digitales, ¿no?, que de repente, o sea, hubo que hacer como un doctorado en unas semanas para ponerse a lo que se necesitaba. Pero bueno, igual es algo que estábamos dejando pasar y ahora nos vimos obligados y nos pusimos todos ahí a... Entonces, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ahora parece que en poco Sí. tiempo conseguimos lo que en años no estuvimos consiguiendo. Y como estábamos hablando de casos así de éxito, ¿no? Yo, por ejemplo, quería comentar dos así muy rapiditos y muy relacionados con lo que es el contacto directo también con el alumnado. Uno que tiene que ver con la colaboración. En esta Maker Faire nosotros como Vermislab conocimos a PsicoVR, que son, se dedican a la realidad virtual, hacen programas para superar fobias, por ejemplo, y les llegó un proyecto para hacer un juego educativo en el que los niños pudieran aprender robótica. Y viene al caso de esto de que, claro, ellos dijeron, vale, nosotros tenemos la tecnología, yo sé, pero ¿y la pedagogía? ¿Qué hacemos? Porque ¿cómo enseñamos eso? Y así se pusieron en contacto con nosotros, pudimos desarrollar el videojuego, yo junto con mis compañeros también, ¿no? Y bueno, después verlo en realidad virtual ya es una pasada, ¿no? Y justo estábamos empezando que íbamos a hacer las pruebas en los centros y pasó todo esto, pero un poco lo retomaremos. Y otro caso que a lo mejor parece que es pues menos relevante y menos importante, pero es un ejemplo muy bonito. Yo participé varias veces en campamentos STEM y en uno de ellos pues hacíamos unas excursiones y nos cancelaron la excursión días antes, ¿no? Nos la tuvieron que cancelar y dijimos, tenemos que preparar algo para estos niños y estas niñas, ¿no? Era el último día y la tecnología nos brindó la importancia, o sea, nos brindó la posibilidad a mí, a mis compañeras, que éramos todo chicas también, como en esta charla, la posibilidad de crear una escape room en un colegio, ¿vale?, donde introducimos Arduino, Scratch, impresión 3D con Tinkercad, imprimimos una llave, hicimos la cerradura, montamos todo y los niños pasaron una experiencia increíble. A nosotros nos sirvió para evaluar lo que habían aprendido durante la semana y pudimos prepararla en poquísimo tiempo y gracias un poco a todas estas nuevas tecnologías que si las aprendes a controlar, ¿no?, y te gustan, te va a brindar unas posibilidades y de llegar a ese alumnado que ahora pues demanda mucha tecnología, pero realmente no saben ni qué es lo que pretende con ella y, y nos puede ayudar mucho, ¿no? A mí me gustaría apuntar aquí, porque efectivamente hace falta un objetivo, una propuesta pedagógica, hace falta una formación, unos recursos y la clave básica es la metodología. En Galicia tenemos muchísimos profesores que desarrollan propuestas metodológicas impresionantes para uso de la tecnología, la robótica, las impresoras 3D y con una capacidad impresionante también para vincularlo, integrarlo dentro de lo que es el currículum escolar, ¿no? Porque, por ejemplo, otro ejemplo de éxito cercano, pues a través de proyectos como ICT Go Girls o eVotes,
Por ejemplo, me gusta destacar pues, experiencias que se llevan a cabo, y no solo en este centro, me consta que hay muchos más en centros como, por ejemplo, el CPI o Cruce, ¿no? En el que, por ejemplo, a través de, en eVouch, a través de el trabajo con impresoras 3D, con robótica, pues son, y en materias como conocimiento del entorno, física, matemática, geografía, son capaces de construir pues un barco, hacerlo navegar y competir, por ejemplo, con alumnos portugueses, ¿no? Quiero decir que ahí trabajan conocimientos de física, de matemática, de tecnología, etcétera, ¿no? La clave está precisamente desde mi punto de vista en esa capacidad docente para movilizar una metodología y un proceso mediante el cual los alumnos aprenden de la tecnología. Un caso también en el que la tecnología es lo menor y lo mayor es la metodología y la actividad del profesorado, pues fue, Luz, conoces muy bien el proyecto ICT Go Girls, ¿no? Es decir, un proyecto en el que el problema y también Conchi, en el que el problema, claro, es cómo estimular las vocaciones tecnológicas de las mujeres, exactamente, ¿no? Y básicamente, pues la tecnología era un elemento, en ese caso, más, menos instrumental y más accesorio, ¿no? Pues como a través de una metodología en la que desarrollan proyectos de empresas virtuales en las que las CEO son mujeres en los centros, trabajan en equipo con otros chicos, pues van y tienen que crear su propia página web, crear sus proyectos, venderlos, difundirlos. La tecnología es un elemento secundario, pues se consigue realmente ese fin, ¿no? Que es familiarizar, estimular a las chicas y ayudarles a ver pues el potencial, por ejemplo, de futuro que puede tener el sector tecnológico, ¿no? Sí, sí, qué importante. Eso que has dicho es fundamental, sobre todo cuando somos docentes femeninas, ¿no? Que vemos que todos los días hay que apoyar a nuestras alumnas, ¿no? Y empoderarlas y darles una posición. Ligando un poco con lo que decíais de los proyectos que últimamente están saliendo, yo quería destacar el auge que está teniendo ahora mismo con la pandemia la realidad virtual. Es decir, la realidad virtual es una tecnología que hoy en día nos permite, pues, estar inmersos en mundos diferentes, en mundos paralelos, ya que no podemos viajar, ya que no podemos disfrutar de contenidos en directo, pues por lo menos sí que podemos utilizarla, pues, para explorar, para conocer, para trabajar de una manera muy diferente, ¿no? Y se están viendo en esta feria, pues, proyectos de realidad virtual desde los coles, trabajando los niños con dispositivos, con aplicaciones donde también están integrando la programación, que es súper importante, ¿no? En construir mundos virtuales donde van aprendiendo día a día y trabajando. Y otra cosa que me está gustando mucho de la Maker Faire es la aplicación de la inteligencia artificial. Supongo que vosotras también estáis teniendo muchas noticias sobre la nueva manera de aprender de las máquinas y lo que nos puede aportar a nosotros, tanto como profesores como alumnos, esa inteligencia artificial que está adquiriendo el ordenador. Yo creo que eso son dos vías que vamos a trabajar a partir de ahora y que, claro, es tecnología, pero lo que comentábamos, si no hay detrás un buen proyecto STEM o STEAM, vayamos ahí al caso, no hay un equipo humano, no hay un docente, se quedarían en nada, en anecdótico. Ves el mundo virtual, pero no sabes muy bien lo que hay detrás. Entonces, bueno, si puedes trabajar, pues eso, niveles de programación, lenguajes de programación, es una forma de evolucionar, es una forma de ilusionar al alumnado, de además de darle también un papel al profesor en ese trabajo y de seguir mostrando nuevas formas de aprendizaje que en definitiva es lo que estamos ahora trabajando, ¿no? Sí, y me ha parecido muy interesante la referencia a la inteligencia artificial porque evidentemente cada día hablamos más de ella, ¿no? Y se está utilizando en todos los ámbitos, igual que la realidad virtual. Y una cosa importante de la tecnología es que no solo tenemos que utilizarla, no solo tenemos que aprender a utilizarla como usuarios, sino que también tenemos que aprender a entender cómo funciona para poder dominarla y que la tecnología no nos domine a nosotros. Y ahí el tema de la inteligencia artificial es súper importante porque, bueno, a lo mejor esto ya es irse un poco del tema, pero solo por una pincelada. Si la inteligencia artificial nos replica los sesgos que tenemos las personas. Sí. Entonces, si no aprendemos a utilizar bien la inteligencia artificial y a entrenarla
de una forma más objetiva, vamos a reproducir sesgos de género o de todo lo que queramos, ¿no? En la inteligencia artificial, que de por sí consideramos que es objetiva porque como es tecnología, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que siempre utilizar esa tecnología, sí, pero utilizarla entendiéndola. Entonces, lo que comentabas tú, de todos esa formación y esa colaboración entre docentes, me parece muy importante. Y habéis comentado todas un poco así por el aire o con pinzas la temática actual, ¿no? O sea, la situación actual de la pandemia. Y también quería que hablásemos un poco de eso, de cómo esta situación, que ha sido y sigue siendo un problema, pero que quizás también nos pueda ayudar a realizar cambios educativos en relación con la tecnología y de este problema pues poder sacar una oportunidad de cambio. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, yo pienso que de esta situación hemos aprendido muchísimo a nivel personal cada uno, a nivel sociedad y a nivel educativo, y nos ha llevado a hacer cosas, eso, lo que comentaba un poco antes, que creo que íbamos postergando y ahora se creó la necesidad de lo hay que hacer sí o sí. De todo eso también surgen otras problemáticas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo eso con la formación, con sitios a donde, aunque todavía no llega a Internet, a personas que todavía no tienen herramientas para poder hacer una clase online en su casa, ¿vale? Que son cosas que no nos podemos olvidar. Entonces, esto nos ha llevado a avanzar en ciertas cosas y a darnos cuenta de nuevas problemáticas que tenemos que abordar, ¿no? Pero bueno, creo que en general y el mundo docente estamos haciendo un esfuerzo increíble para adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Y creo que ayudarnos, colaborar, porque a nosotros también nos pasa, ¿no? Que yo tengo alumnos o alumnas que sus padres o sus madres son docentes y te preguntan también, ¿no? Porque, jova, de repente se encuentran con este problema y es súper importante sentirte apoyado en un momento como este y que te tienes que enfrentar a un cambio tan grande, ¿no? Por eso siempre la formación siempre es fundamental y la colaboración. Sí, yo creo que realmente la pandemia o la situación de confinamiento nos ha hecho darnos cuenta de lo necesaria que es la tecnología, pero bien utilizada. Es decir, llevamos décadas invirtiendo muchísimos recursos en tecnología en las escuelas, ¿eh? Y los recursos pues muchas veces han ido orientados a diseñar materiales, han ido orientados a tener equipamientos en las escuelas. Y hay aquí una cuestión que nos ha demostrado la pandemia, es que la tecnología puede ser un instrumento de gran utilidad para garantizar el derecho a la educación de todos y sobre todo independientemente del contexto y de la situación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también nos ha enseñado, no solamente en los niveles no universitarios, sino en la misma universidad, que queda mucho por hacer en cuanto a lo que se refiere a tener una infraestructura básica que garantice la autonomía digital de alumnos y profesores, tanto en casa como en la escuela o en la universidad, y también el pensar mucho más el necesario desarrollo de herramientas institucionales, sobre todo que permitan colaborar, trabajar no presencialmente y dar continuidad a los procesos de aprendizaje, ¿no? Porque en la universidad, por ejemplo, teníamos muy instaurados los campus virtuales a través de una herramienta, por ejemplo, la más generalizada como es Moodle, que desde mi punto de vista es una herramienta que tiene unas ventajas y unos inconvenientes y que, por ejemplo, para otros niveles del sistema educativo no es la más adecuada o no debería ser la más adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues que nos hace falta pensar en que necesitamos herramientas robustas, institucionales y seguras, pues para garantizar la conexión en tiempo real, a distancia, para garantizar la gestión compartida de materiales o incluso también para poder hacer el seguimiento del proceso del alumnado individualizado, ¿no? Creo que yo tengo todos los años cuando empiezo las asignaturas de tecnología en uno u otro título, ya sea en magisterio, ya sea
en educación social, me encuentro con alumnos y alumnas, incluso en cuarto de carrera, tecnofóbicas, es decir, que son escépticas. Yo, no, la tecnología... ¿no? Y realmente esto ayuda un poco a entender que efectivamente la tecnología tiene muchos riesgos y muchos problemas, de mercantilización, de dependencia de una determinada marca, etcétera, pero tiene muchísimas posibilidades que tenemos que explotar, y fundamentalmente las que ofrece de extensión, de ampliación de los escenarios de aprendizaje, de colaboración y de comunicación. Sí, pues hilando con lo que comentabais, está claro que la pandemia a nivel centros educativos ha sido un zapatazo brutal, ¿no? Que nos ha cogido a todos desprevenidos y que quizás sí que estábamos bien surtidos de herramientas, pero la pandemia nos ha traído una complicación y es que tuvimos que abrir, digamos, el escenario. La clase ya no era ese lugar reducido donde estábamos con nuestros ordenadores, sino que la clase se abría a cualquier lugar donde podías conectarte, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos trabajando en el camino adecuado de potenciar esas herramientas institucionales, de abrirlas, de darles seguridad, de dar confort al usuario, ¿no? Porque tú hablabas de Moodle y yo soy una devota de Moodle, pero a veces cuesta mucho trabajo empezar a utilizar este tipo de entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy positivo porque nos ha permitido abrir el campo. Y lo digo, pues, por ejemplo, a lo mejor estábamos muy acostumbrados a que los trabajos se entreguen de esta manera, los conductos iban a ser estos, y de repente era, tengo que hacerlo como sea, cuando sea y con lo que tenga. Entonces, ha supuesto una puerta abierta a incorporar pues, multitud de campos que teníamos ahí a medias. Y sobre todo a mí lo que más me gusta de esta situación, que considero que no es positiva, pero que sí que nos permite evolucionar hacia otros niveles de conocimiento más específicos, es que el profesor se convierte en un nómada del conocimiento y entonces pues va encontrando un campo donde formarse, aprovecha ese momento y adquiere todo el conocimiento necesario, que es un poco lábil. Al día siguiente necesita otro campo de conocimiento y adquiere también ese aprendizaje. Entonces, que quizás tengamos que potenciar pues eso, espacios más abiertos y a lo mejor formaciones no tan cerradas como las que estamos ofreciendo, sino un poco más adaptadas al usuario y adaptadas sobre todo a la situación tanto física como técnica de ese usuario, porque hemos visto que ahora las aulas son súper variadas y los perfiles que podemos encontrar son infinitos. Y eso, en comunicación con los docentes, los alumnos y las familias, yo creo que tiene un futuro muy prometedor. Pues esperemos que sí. Y habéis tocado otro tema que también quería que hablásemos, que son las competencias de los docentes, ¿no? Porque ahora, claro, nos hemos visto obligados a impartir una docencia y una formación en línea o mixta, ¿no? Y había quien pues ya tenía formación, quien no, como decías, Conchi, que iba recogiendo por ahí un poco lo que necesitaba, pero yo creo que en muchos casos también a veces pues a lo mejor nos olvidamos o no nos olvidamos, pero necesita más, ¿no? Más formación y más competencias digitales por parte del profesorado. No sé si estáis de acuerdo en esto. Sí, sin lugar a dudas. Además, es un poco también lo que comentaba antes, ¿no? Que hay muchos docentes que nada de esto existía en ese momento, cuando ellos se formaron. Entonces, bueno, de siempre, o sea, un docente es una formación continua. Y ahora, dentro de esa formación continua, pues hay la tecnología. Es un campo al que le va a tener que dedicar mucho tiempo, porque lo va a necesitar para su trabajo y también para conectar con su alumnado, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, va Sí. mucha formación en ese sentido.
Sí, yo pienso que tenemos que encajar bien esa formación. Me ha gustado mucho, Conchi, cuando hacía referencia a que esta realidad nos ha hecho descubrir que los tipos de aulas, los tipos de necesidades que hay son muy variados. Por lo tanto, quizás esa formación tiene que ser también una formación bajo demanda, a la carta, más adaptada, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que trabajemos con alguna referencia que permita garantizar que todo el profesorado desarrolle unas competencias básicas digitales, ¿no? Y en ese sentido ya no solo digitales, yo creo que estamos en un momento, y de hecho quizás esta crisis la más grande del siglo, y yo creo que la más grande que vamos a vivir en muchos siglos también, pues nos hace pensar que necesitamos un enfoque de la educación o de la didáctica en el aula diferente, y que tenemos que empezar a pensar en un profesor también diferente, con un perfil diferente al tradicional, ¿no? Y yo creo que es muy importante que pensemos en ese modelo de profesor, en ese marco de competencias, no solamente TIC, que va a necesitar, y que sea un marco flexible también, porque va a necesitar actualizarse, y que definamos muy bien esa estructura de competencias digitales básica, y luego esa otra parte flexible. Yo creo que la formación en estas competencias docentes tiene que tener en la base un proyecto, y no responder a necesidades que van surgiendo en el momento, sino una base sólida de un mínimo que necesitamos todos, y garantizar que los noveles que empiezan pues también la adquieren, los que llevan más tiempo y son más reticentes también, ¿no? Entonces creo que sí que hace falta pensar en ese modelo de competencias, y también quiero apuntar a las competencias del alumnado. Antes, al hablar de la inteligencia artificial, Luz lo decía muy claro, hablaba directamente de que la inteligencia artificial nos abre ese camino de entender cómo funcionan las cosas, igual que la robótica en su momento nos ayudó a trabajar el razonamiento lógico, el pensamiento matemático, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en un plan de alfabetización digital y audiovisual también, y mediática del alumnado, ¿no? Entonces, que también tiene que ser sistemática, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que coincido mucho con lo que decís, porque igual que tenemos un marco para las lenguas, podríamos tener un marco digital propio, ¿no? Y igual que tenemos, hay varios modelos en los que podemos inspirarnos, tanto a nivel europeo como el Digicon, o a nivel nacional, a lo mejor pues es el momento de pensar en promover un marco a nivel gallego, adaptado a las necesidades y al potencial que tenemos en Galicia, ¿no? Entonces, desde aquí, pues quiero emplazar a la administración, a la universidad, a todos los que estamos aquí implicados, para impulsar un marco por competencias, con niveles, con objetivos, con estándares, con todo lo que necesita ese marco, para poder garantizar una formación, pues eso, gradual, flexible, en niveles, y luego que sea reconocido también el trabajo del profesorado, ¿no? Es decir, tú te estás formando, estás adquiriendo una serie de competencias. Entonces, ¿en qué nivel estás? ¿En un nivel A1, en un nivel B2? ¿Puedes llegar más arriba? ¿Puedes seguir progresando? Yo creo que eso sería muy importante, tener algún sistema, como decía Carmen, un marco bien propuesto, bien pensado, y que tanto el docente como el alumnado pues, lo hicieran propio y tuvieran ese margen de mejora que todos tenemos ahí para avanzar. Y dado que has lanzado un guante a la Ahí. administración, yo quiero añadir ahí, perdona Carmela, que me he saltado quizás el turno, quiero No, no. añadir que ese marco hay que construirlo con el profesorado, y sobre todo con el profesorado más experimentado que tenemos, ¿no? Es decir, porque ellos son los que realmente nos van a ayudar a definirlo bien, ir mucho más allá de lo que sería una formación instrumental a una formación realmente pedagógica y relevante, ¿no? Entonces, tiene que salir de las buenas prácticas, de sus buenas experiencias, de los perfiles de todos esos docentes que tenemos en Galicia, muy experimentados y que están llevando a cabo tantos ejemplos de buenas prácticas. Eso me parece muy importante, que es algo que no puede ser ni inamovible ni único. Lo que hablábamos, cada alumno es diferente, cada profe es diferente, cada centro es diferente, y si eso no lo tenemos en cuenta, no vamos a, o sea, no, es imposible conseguir el objetivo realmente.
Pues a mí me encanta ese guante que ha lanzado Conchi y me lo apunto y me lo tomo también como una propuesta estupenda, el crear ese marco digital de competencias, ¿no? Para el profesorado. Pero creo, y también como último punto, antes de dar paso a posibles preguntas que haya del público, estábamos hablando de las competencias de los docentes y también me gustaría que comentáramos las competencias del alumnado, porque creo que sigue existiendo el mito en muchos lugares de los nativos digitales, Sí. ¿no? Y que ya pensamos que lo saben todo, y no, porque tengan un móvil o una tablet y sepan encenderla y ver unos vídeos, eso no quiere decir que realmente tengan esas competencias digitales, ¿no? Que sepan entender, como decíamos, la tecnología, que sepan usarla bien o, por ejemplo, que sepan cuidar su identidad digital. Entonces, ¿qué opináis sobre esto? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo hace muchos años hiciera un trabajo, ¿no?, sobre el tema de los nativos digitales, así inmiscuyéndome un poco en ese tema. Y sí que es verdad, o sea, dar por supuesto que por nacer en una época y tener un ordenador en casa vas a ser un nativo, o sea, no. Vas a dominar la tecnología, vas a saber utilizarla, vas a saber... No podemos dar para nada eso por supuesto, ¿no? Y, y es un error que sí que a veces cometemos y que damos por supuesto y por eso no incidimos tanto en esa parte a la hora de darle formación a nuestro alumnado. Pero mi experiencia es que YouTube, redes sociales, eso está dominado y entra con lo que decía Luz y saben guardar su seguridad en la utilización de todo eso. ¿Saben realmente discernir la realidad de lo que no lo es en lo que leen? Ahí, o sea, ahí la educación ahí hace muchísima falta. Y después es eso, o sea, desde mi punto de vista, les pondrán esa etiqueta de nativos digitales, pero en realidad no saben utilizar bien la tecnología. Y esa es nuestra labor, ¿no? Ahora también saber cómo ayudarles, cómo transmitírselos. Además, también a veces nos encontramos que en la familia tampoco pueden recibir un asesoramiento, ¿no? Porque nos pilla todo muy reciente, ¿no? Entonces creo que debemos incidir mucho en la educación a nivel del uso de la tecnología y a nivel ético, moral, práctico, en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Luz, algunos autores hablan de nativos digitales, pero otros hablan de bárbaros de Google. Es decir, por ejemplo Pizzitelli, ¿no? En el sentido, lo digo así como un chascarrillo, pero es la verdad, porque realmente estas generaciones más jóvenes han nacido con la tecnología y lo que dominan, entre comillas, es el uso instrumental y lo han aprendido además por ensayo y error. No dominan su lenguaje, que es lo realmente profundo y lo que puede ayudar a entender, a leer los medios de otra manera, a utilizarlos con propiedad, pues en el ocio y en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo hay una laguna muy, muy importante en lo que es su alfabetización mediática, es decir, son usuarios de las redes sociales, pero son absolutamente vulnerables en términos de seguridad, de identidad, en su uso, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esta es una prioridad educativa de este momento y más cuando estamos viendo los peligros que conllevan ahora mismo pues las redes, hacía ya referencia Carmela, ¿no? Es decir, la incapacidad para determinar lo que es verdad y lo que no es cierto, la información que es veraz, las fuentes a las que acudir para verificar determinadas cuestiones, la forma de protegerme o mi información personal cuando utilizo una herramienta como la que estamos usando, ¿no? Yo me ha hecho mucho pensar este momento histórico que vivimos, porque yo recuerdo que a principios del 2000, cuando empiezan a desarrollarse con muchísima velocidad las herramientas sociales, el software social, yo recuerdo una viñeta de Público fantástica que era una persona contestando por todas partes, espera que me conecto por Facebook, no, es que te mandé el mensaje por Twitter, no, es que yo estaba utilizando LinkedIn, y entonces acababa perdido en una maraña, ¿no? Como acabé perdido, no sabía, tengo todas estas herramientas de comunicación y no sé comunicarme, ¿no? Pues yo en esta pandemia por ejemplo, sobre todo pensando en las herramientas de streaming o todas las herramientas
Webex, Zoom, todas las herramientas que se están utilizando como soluciones rápidas, y me doy cuenta que sí que hemos evolucionado, pero en el sentido instrumental. Ahora mismo ya parece que nuestros chavales ya son capaces de comunicarse, y los adultos, con Webex, con Zoom, con el webinar del CESGA, con Skype, mucho más fácil, instrumental, pero luego, ojo, lo que es ya el uso aplicado y constructivo. Es que, perdona, que te tengo que cortar porque es que nos queda un minuto. Estamos mal de tiempo. Sí. Perdón. Nos avisaba que no nos iba a llegar el tiempo. Lo sabíamos, que no nos iba a dar tiempo, lo sabíamos. Entonces, bueno, pues nada, os quiero dar las gracias a las tres por participar. Yo lo he pasado estupendamente, me quedaría horas hablando con vosotros, ya lo sabéis. Y gracias a la organización, al público que no vemos, pero que esperemos que nos haya visto. Y simplemente indicar que este año se incluyen los videojuegos en la Maker Faire, ¿no? Y con charlas, talleres y actividades. Y una de las actividades es una Game Jam que comienza ahora y a la que vamos a dar inicio, y que vamos a comunicar la temática, ¿no?, de esta Game Jam, para la que hay 48 horas para crear un juego. Entonces, la temática son las gallinas robots, las pitabots, y aquí tenemos una imagen, y que esperamos pues ver vuestros juegos con las pitabots, y que animo a todo el mundo a que participe en esta Game Jam. Y poco más, que gracias, y que espero que nos volvamos a encontrar pronto, que recogemos ese guante para pedirle a la administración esas competencias, ese marco de competencias digitales, que me ha gustado mucho, que todas habéis hablado mucho de colaboración, y eso me parece muy importante para que entre todos consigamos una educación con tecnología que tenga un sentido. Así que nada, compañeras, muchas gracias. Un placer, Muchas gracias. Nos Un placer. vemos. Chao. Chao. Chao.